me encanta transmitir lo que aprendí o lo que fui procesando a lo largo del ejercicio de mi profesión, que es fotógrafo, claro. De modo que a mí me parece que hay un entramado muy grande entre ejercer una profesión, no solo la de fotógrafo, una profesión, y poder transmitir vivencialmente esos conocimientos. Así que una cosa va con la otra y se retroalimentan. Por eso me da la sensación, cuando veo a alguien que es docente de lo que sea, pero no hace un ejercicio de esa profesión, no tiene la práctica de esa profesión, y entonces suele estar como vaciada de contenido la transmisión del conocimiento. Entonces vos decís que en el campo de la fotografía un buen docente tiene que ser un fotógrafo. Bueno, desde luego que puede ser un extraordinario docente sin ser fotógrafo, porque la fotografía no es solo la cuestión mecánica de a ver dónde se mueve el diafragma o la velocidad o cómo se encuadra. Hay un montón de conocimientos conexos, a veces muchísimo más importantes que la cuestión meramente técnica, operativa, de manera que es imprescindible que algunos fotógrafos puedan transmitir su conocimiento, pero también hay otra serie de profesionales de otros campos que tienen que poder operar con esas cuestiones. Yo nunca estuve muy metido en el mundo social de la fotografía. Siempre me estuve de alguna manera como en un lugar más retirado, más oculto. No lo hice a propósito de ninguna manera, se dio de la misma manera que cuando iba a una fiesta en la adolescencia con mis amigos, yo era el que estaba a un costado mirando lo que pasaba y reflexionando sobre lo que estaba viendo, y no actuando, no como protagonista social o lateralmente, digamos. De modo que, por un lado, el campo de la educación y de los procesos de aprendizaje en los cuales yo me fui introduciendo, probablemente por una necesidad y un gusto por transmitir los conocimientos que yo iba adquiriendo. Pero por otro lado, el estar produciendo material fotográfico nunca fue una cuestión que estuviera ligada con ahora qué voy a hacer con este material. O sea, yo cuando desarrollaba un proyecto y decía voy a registrar esto o voy a hacer un inventario de esto, no es que estaba pensando a ver luego qué voy a hacer o cómo se va a ver, cómo lo voy a mostrar, o qué impacto puede tener esto en el resto de la sociedad o de la comunidad fotográfica. Por eso yo siempre miré con curiosidad el hecho de no formar parte de ese establishment fotográfico, o sea, como si estuviera un poco desaparecido de esa situación. ¿Y eso te hace sentir frustrado? ¿Estás conforme? En esta etapa de tu vida, ¿cómo lo evalúas eso? En realidad ¿Te hubiera gustado tener más visibilidad? No sé si me hubiera gustado tener más o menos visibilidad. A mí
por supuesto que si yo muestro mi material, y me gusta mostrarlo, sí que quiero tener un feedback de eso, de eso. Y si lo que vuelve es una mirada donde hay un interés por ese material, donde veo que a la gente le produce una cierta emoción, se conmueve, necesita decir algo sobre ese material. Entonces esto para mí es enormemente placentero. Pero figurar, no figurar, estar en... Yo jamás me presento a un premio, por ejemplo. Mira. Este momento mío en el cual acabo de publicar un libro que se llama Inventarios, y que estoy organizando una muestra muy grande, retrospectiva, con el mismo nombre, Inventarios, que va a estar en Fola ahora en marzo, en unos pocos días más. Me tiene muy movido de alguna manera, porque me ha significado por primera vez ponerme a revisar una trayectoria, una trayectoria que yo descubro en este momento. O sea, yo no es que en la década del 70 yo me planteé cuál iba a ser mi camino y claro, un rumbo. No es que yo haya dicho voy a hacer tal o cual cosa y además con esto voy a seguir tal camino, sino que si rebobino, veo que cada cosa fue sucediendo casi azarosamente. Una cosa me fue llevando a otra, y porque decidí participar del primer coloquio latinoamericano de fotografía en México, pude hacer el clic con un proyecto previo que tenía, y eso me llevó a desarrollar el proyecto de la muerte de la muerte. Entonces cada una de estas cosas fue un eslabón que dio pie a algo que era inesperado para mí, pero cuando lo reviso ahora descubro que hay un hilo conductor. Y descubro con mucha sorpresa también que unas fotos que tomé hace 40 años podrían perfectamente formar parte del ensayo de Vivir en la Tierra, que fue el último que hice en el 2012. Los antecedentes de Vivir en la Tierra como proyecto, con ese punto que puede ser controvertido acerca de si es buscar una manera de estetizar la pobreza o de apropiarme de la estética de la pobreza o lo que sea, que yo no creo que es lo que sucedió, claro. Eso viene primero de un antecedente clarísimo, que es mi anterior ensayo, que está publicado en un libro que se llama Gente en su casa, que lo hice 25 años antes de hacer Vivir en la Tierra, y que lo que hice es tomar distintos grupos culturales con C minúscula. O sea, esto viene muy ligado a una mirada antropológica que hubiera sido mi profesión si yo no hubiera sido fotógrafo. De manera que mi mirada, yo reconozco que mi mirada sobre la fotografía es una mirada que está cerca de
de lo antropológico o de lo etnográfico o como quieras llamarlo. Entonces, en ese trabajo, en Gente en su Casa, yo tomé grupos de gente de clases ricas, de gente de clases acomodadas, de obreros o artesanos industriales, ese tipo de grupo, de bailarines, de porteros, de psicoanalistas. O sea, tomé de todo un poco. No es que dije, a mí lo único que me interesa es lo viejo, lo sucio, lo roto y lo pobre. No es así. Pero dentro de todo ese conjunto de grupos que yo fotografié, hubo uno que a mí me marcó, o como diría Roland Barthes, me punzó, ¿no? Que era el de un barrio de inundados de Santa Fe, los mismos que filmó Birri, ¿no? Y entonces ahí ya había un asentamiento informal en ese grupo. A lo largo de muchos años yo sentía que tenía que seguir desarrollando ese grupo porque me encontré con algo y después varios antropólogos me coincidieron, me confirmaron esa idea, y es que dentro de las casas no había documentación. Había documentación de los barrios, de los pobres por la calle, de ese tipo de cosas. Pero no de cómo viven, que no precisamente viven. Era tu objeto de curiosidad. Claro, era mi objeto de curiosidad. Y ahí sí, como fotógrafo, por ser un voyeur. Y de qué objetos se rodean, cuáles las interacciones grupales. Muy lejos de pensar que con eso voy a hacer una obra pure patele bourgeois. O sea, no era ese el sentido. Yo no es que quería conmover a nadie, quería mostrar, documentar lo más distanciado posible, esa es la palabra. Un par de años antes de embarcarme en el proyecto de Vivir en la Tierra, yo hice un viaje por Salta y me perdí por un camino no secundario ni terciario, debía ser cuaternario, un camino que terminó en nada, en un coche alquilado, y en el medio de ese lugar absolutamente inhóspito y donde no había nada, el auto se rompió. Por fortuna apareció muy escondido entre los colores ocres de la tierra y de las piedras una choza perdida donde sí vivía gente, y nos dejaron quedarnos bajo el alero hasta que conseguimos milagrosamente que alguien nos venga a rescatar. Cuando se hizo de noche, los habitantes de esa cabaña se fueron a dormir y nos dejaron afuera. Todo ese tiempo yo hubiera deseado fervientemente ver cómo vivían. Claro. Cómo vivían. Y yo no encontraba la manera ni la excusa para entrar y ver. O sea que hay una carga de voyerismo inherente, la curiosidad inherente al fotógrafo, que es de espiar, y que muchas veces lo podemos hacer los fotógrafos porque tenemos como un permiso. Yo digo que somos como una especie de James Bond, que tenemos permiso para fotografiar. Hace unos pocos años yo me empecé a interesar muchísimo por la fotografía con teléfonos celulares,
porque me di cuenta que al desarrollo actual, especialmente con algunos de los teléfonos más desarrollados, se podían hacer unas fotografías de muchísima calidad, aunque no se pueden ampliar demasiado. Pero como el mundo cada vez es más digital y todo pasa por la comunicación a través de pantallas, esto no resultaba algo demasiado grave. Y el segundo paso de ese interés es darme cuenta que para una cantidad de situaciones que para los fotógrafos son del día a día, tener un instrumento que pase desapercibido es interesantísimo, sobre todo porque si uno va con una cámara grande, con un teleobjetivo a un lugar y saca una foto, todos te ven y te señalan. Pero si la misma foto la estás haciendo con un celular, a nadie le importa, porque todo el mundo usa un celular, todo el mundo saca fotos con un celular y nadie está pensando que eso pueda ser peligroso, como creen siempre de los fotógrafos. Bueno, eso ya se está terminando, porque viste que ahora mucha gente ante actos de injusticia o de abuso de autoridad, etcétera, en la calle empieza a filmar porque es una manera de lograr visibilidad y de detener el abuso. Muchas fuerzas de seguridad ya se están dando cuenta de que una persona con un celular puede ser tan peligrosa como un fotógrafo profesional, ¿no? Es verdad, es verdad. Esto es lo que estamos empezando a tener conciencia del asunto ahora, pero hace 2 años, claro, sí, que no estaba tan claro. Me llamaron de la UNAM de México, del departamento de antropología, y me propusieron hacer un taller de fotografía para antropólogos. Entonces yo viajé a México y les dije, ok, acepto hacerlo, pero si lo hacemos con teléfonos celulares. Entonces primero pegaron un respingo, el director de la carrera, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Y entonces inmediatamente les cayó la ficha de que ahí había un asunto. Entonces yo les di una serie de argumentaciones y efectivamente fui y lo hice. Y después hubo una presentación general, porque era un evento era como un congreso de antropología. García Canclini, que escribió el ensayo, era el ponente principal y hizo su ponencia sobre vivir en la Tierra, para explicar cómo una imagen fotográfica podía dar cuenta de situaciones y de elementos, y era una documentación de la cual ellos carecían hasta este momento. Entonces yo le preguntaba, mientras hablaban y todo el mundo mencionaba etnografía y antropología, y hablaban de antropología visual, hablaban mucho de antropología visual. Y entonces yo le preguntaba a Sirión, que es el director de la carrera, le decía, ¿qué es ser antropólogo visual? Entonces hubo un momento en que yo al final di una charla, una conferencia. Se proyectaron las fotos, yo hablé, me preguntó el público y esto terminó. Aplausos, todo esto. Y Antonio Sirión estaba sentado al lado mío en la mesa, en el escenario, y entonces cuando todo terminó y yo estaba guardando las cosas, él se arrima, ¿no? Me dice, Andy, un antropólogo visual sos vos. Muchas veces me preguntan cosas ligadas. Esta pregunta está como formulada a veces de diversas maneras, pero giran alrededor de lo mismo. Por ejemplo, hace 30 años atrás, si me hacían una entrevista, la pregunta
obligada que tenía que soportar y sufrir era: ¿la fotografía es arte? Bueno, la fotografía es arte. Es una linda manera de empezar a reflexionar sobre el asunto. A mí me parece que la fotografía es un instrumento, igual que la escritura, por decir algo. La escritura es arte. Pasémosla de lugar. Bueno, uno puede usar la escritura para un contrato de copropiedad, para escribir 100 años de soledad, para mandar una carta de despecho al amante infiel. Sirve para muchas cosas. Entre todas hay un uso expresivo, artístico, como quieras llamarlo. Y de la fotografía pasa exactamente lo mismo. Yo te diría que no, porque, por ejemplo, la fotografía de la escena de un crimen, que tiene una utilización forense puramente, después de 20 años puede ser colgada en un museo como una obra de arte, sí, por ejemplo. Sí. Y eso no pasa con una carta de un enamorado que escribe en el año 23 de Córdoba hacia la ciudad de Buenos Aires. Depende quién escribió la carta y cómo quedó. Hay dos cosas muy diferentes. La fotografía de un crimen puede estar colgada en un museo como una obra artística o como parte de la historia de un país o de la humanidad. De esa misma manera, muchas de las fotos que ganan premios, como el del WordPress, que es una preocupación tuya justamente, una preocupación de reflexión, sobre la reflexión del asunto, ¿no? De golpe ganan un premio porque están documentando un evento que tiene una importancia histórica, pero no artística, no expresiva, no dentro de X tiempo y sin una explicación abajo, no valen ni medio. Hay algunas fotografías que por lo que fuere se sostienen como imagen porque operan en metáfora y entonces van a ser valiosas cuando se descubran, cuando se vean, o van a caer en el olvido porque no operan en metáfora. El problema del engaño es otro problema, es un problema muy complejo que no creo que por lo pronto no da para respuestas cortas, esto es seguro. Este es un problema que me acuerdo discutimos con Marcos López, cuando él tomó clases conmigo hace in ilio tempore, y él trajo una vez a un taller unas fotos que había sacado en un loquero de alguien que parecía un loco, pero no era un loco, era un cuidador. Y entonces tuvimos una discusión fuertísima, vista a la distancia, muy divertida, entre él y yo acerca de la verdad y la mentira en la foto. La foto era fantástica, era extraordinaria, y daba cuenta de algo muy profundo, porque aunque vos no supieras lo que estaba pasando, no entendieras, pero tenía una carga metafórica muy importante. El resto del grupo escuchaba aterrado la discusión que teníamos Marcos y yo. No podían entrar, no sabían por dónde, ni qué era lo que estaba pasando, ni qué era lo que estábamos discutiendo. Claro.